Ahora sí, muy buenas tardes, buenos días, depende de dónde estés. Aquí Miquel Nadal al aparato. Vamos a empezar en breve con este live sobre cómo utilizar Microsoft Planner y lo más importante, cómo hacerlo de forma productiva, porque verás, herramientas hay muchísimas, al final casi todas hacen lo mismo, ¿por qué no decirlo? Pero vamos a sacarle aquí el máximo potencial a esta herramienta. Yo creo que te va a gustar mucho porque además está enfocado desde lo práctico. Si te esperas nada, unos momentitos, ¿de acuerdo? Empezamos ya. Antes de nada, si estás aquí, gracias por tu tiempo. Sé que seguramente tienes millones de cosas por hacer, así que agradezco un montón que hayas dedicado este tiempo para ver este tutorial de Microsoft Planner. Si ves que el tiempo te va justo, ya estás mirando el reloj y no sé si podré estar aquí todo el tutorial, comentarte de acuerdo que esto lo vamos a colgar también en el canal de YouTube, donde tendrás toda la información y te puedes unir, te puedes suscribir para ver todos estos vídeos que haremos y tutoriales, porque hay muchos más. Este es el primero de muchos, ya hemos hecho bastantes y los tienes disponibles en el canal de YouTube que ahora mismo, de acuerdo, voy a compartir contigo. Así que ahí lo tienes directamente, de acuerdo, lo tienes aquí en el mismo chat de LinkedIn Live, también de Facebook, ¿sí? Simplemente para que sepas que ahí puedes bajarte todo lo que tú quieras y verás todos los vídeos que vamos a ir colgando. Pues bien, empezamos, ¿de acuerdo? Y quiero preguntarte antes de nada, oye, ¿conocías esta herramienta? Sí, Microsoft Planner, ¿la habías utilizado antes? Sí, no, es la primera vez, ¿de acuerdo? Que la pruebas. Coméntame en el chat, ¿de acuerdo? Me encantará comentarte también si has probado, si no te gustó, pues mira, Miquel, a ver, otra vez la probé, hice 4 pruebas ahí rápidas y no me gustó nada, o al revés, la probé y quiero saber mucho más sobre ella. Creo que es una herramienta, de acuerdo, que va a marcar mucho, es decir, que al final es muy, muy indicada para aquellos equipos que trabajan con proyectos pequeños. No está pensada para proyectos grandes, justamente hablaremos de eso. Entonces, me gustaría saber un poco cuál es tu opinión, si la has podido probar y además también, quien quiera, por supuesto, que se presente, tanto en LinkedIn y en Facebook, que estamos en directo, puedes presentarte y decirte, hola, estoy en tal país, ¿de acuerdo? Pues encantado de saludarte y si quieres presentarte más, pues adelante. Venga, vamos allá, ¿de acuerdo? Vamos a empezar. Dejo la preguntita aquí que puedes ver sobre pantalla y es básicamente, ¿has probado ya Microsoft Planner? ¿Te ha gustado? ¿No te ha gustado? ¿Por qué? Sí, así generamos un poquito de debate y vemos cuál es tu opinión al respecto. ¿Te parece? Pues nada, en breve empezamos con una pequeña presentación inicial y después nos vamos ya, nos lanzaremos a la piscina a la herramienta de Planner y seguro que sí, la idea es que habrá muchas preguntas y muchas consultas, cualquier cosita me vas comentando. Esto es un chat en directo también para que puedas resolver tus dudas. Soy Miquel Nadal, especialista en neurociencia y productividad personal y oye, te espero ahora que empezamos el tutorial. Gracias por estar aquí. Empezamos en breve, así que hasta ahora, ¿de acuerdo? Nada, 2 minutitos y volvemos para que tengas ahí un tiempo de desconexión y empezamos ya. Oye, perfecto, volvemos a estar aquí. Vamos a empezar este tutorial de Microsoft Planner, pero antes, como decía, oye, contéstame la pregunta. ¿Has probado antes esta herramienta? ¿Qué tal te pareció? Pues mira, no me gustó nada, la verdad es que sí. Quiero que tiene más potencial. Lo bueno que tiene esta herramienta, y ya lo hablaremos de ella, es que está integrada de acuerdo en tu Office 365 y es lo más parecido, evidentemente no es lo mismo a Trello que puedes encontrar dentro de Office. Es una herramienta muy versátil que te permite organizarte tanto a nivel personal como en equipo, así que te lo recomiendo de verdad. Y por eso te hago esa pregunta inicial, ¿de acuerdo? Sobre si conoces ya la herramienta, si tienes alguna duda al respecto, porque vamos a abordar todo esto, claro que sí, y haremos un tutorial en directo para que después también lo puedas disfrutar. Como decía antes, este tutorial, ¿de acuerdo? Será grabado en el canal de YouTube, así que no te preocupes, ¿de acuerdo? Si tienes que irte en cualquier momento, obviamente está mejor que estés aquí, claro que sí, así estás acompañadito, me siento más acompañado contigo, pero por supuesto que sepas que lo podrás ver en cualquier momento, porque siempre hay cosas que quedan en el tintero. Oye, es que no me acuerdo de cómo va esta funcionalidad, no me acuerdo cómo va esto, pues también tendrás disponibilidad para hacerlo en directo. Así que vamos allá, de acuerdo con todo esto. Ahora mismo vamos a empezar aquí con el show. Y esto al final hablamos de Microsoft Planner, cómo utilizarlo de la manera más productiva y haremos una pequeña presentación inicial un poco para entender los puntos básicos de esta herramienta. Así que si me permites, de acuerdo, voy a compartir y a partir de aquí iremos desgranando cómo funciona esta herramienta. Vamos allá, ¿de acuerdo? Punto número 1, vamos allá, perfecto. Ya creo que ya puedes ver la presentación. Coméntame si es así, ¿de acuerdo? En el mismo chat me dices, oye, sí se ve bien, se escucha bien, Miquel, oye, no se escucha nada, no se ve nada, coméntamelo porque siempre me ayuda, ¿de acuerdo? Saberlo, porque a veces pasa que puedes dejar el micrófono ahí apagado, que esto me ha pasado alguna vez. Esperemos que no sea el caso, pero por si acaso dejo aquí los comentarios, ¿de acuerdo? Para ver si cualquier cosita. A ver, a ver, a ver. Muy bien, perfecto. Todos los que se estamos uniendo. Oye, somos muchos hoy, ¿eh? Genial. Muy bien. Fantástico.
Perfecto, tenemos aquí también a René que nos dice hola, Ivana, también desde Bilbao, desde Bilbo, perfecto, Ivana, Nuria nos dice desde Jaén, oye, estupendo, pues gracias por conectar, ¿de acuerdo? René lo tenemos aquí desde Cancún, México, fantástico, muy bien, gracias chicos. Empezamos en breve, estamos allá. Como decíamos antes, este tutorial de Planner hay que tener unas cosas en cuenta antes. Vamos a ir con los primeros puntos, ¿de acuerdo? Para un poco ubicar la herramienta y dónde nos encontramos. Después no te preocupes porque te diré el lugar donde está esa herramienta, un poco cómo te puedes descargar también la versión móvil. Es decir, esto no te preocupes porque lo explicaremos después, pero de momento me gustaría ir por partes porque al final lo que estamos haciendo ahora es hacer la introducción. El primer punto que quería comentar contigo es un poco este índice inicial que queríamos hacer, ¿de acuerdo? Por ejemplo, cuáles son estas bases que hay que tener en cuenta de Planner. Esto será súper rápido, ¿de acuerdo? Lo segundo, eso sí, vamos a ir directamente a Microsoft Planner y vamos a constituir lo que sería un plan semanal y una gestión de proyectos sencilla. Aquí la idea es no complicarnos, evidentemente ya dependerá de cuál es tu rol. Si eres un gestor de proyectos, por supuesto, necesitarás algo más que Planner. Planner está pensado para cosas mucho más sencillas. Y lo último, de acuerdo, unas reflexiones que me gustaría darte sobre esta herramienta, especialmente si la vas a utilizar con el resto de personas. Verás, muchísimas corporaciones, muchas empresas están introduciendo estos elementos de Office 365 en las empresas y se dan cuenta de que tienen tropecientas, muchísimas herramientas y la mayoría no sabemos cómo utilizarlas, porque una cosa es el tutorial técnico sobre cómo utilizarla, es decir, cómo añadir cosas o cómo añadir funcionalidades, y la otra muy distinta es crear una metodología que realmente funcione. Yo en mi caso, de acuerdo, me encanta la segunda parte, porque la primera, hay millones de herramientas que hacen lo mismo que hace Planner. Seguramente has probado varias ya. Entonces, lo que veremos, de acuerdo, es algo muy sencillo que puedes aplicar justamente ahora. Así que vamos allá, de acuerdo, con la primera parte que tiene que ver con las bases de Planner. Lo primero, de acuerdo, que tenemos en cuenta es lo siguiente, y es, oye, ¿cuáles son aquellas ventajas que me ofrece Microsoft Planner, de acuerdo, con respecto a otras herramientas parecidas? La primera, de acuerdo, es un tema de privacidad y seguridad. Sobre todo, si tu empresa o tu proyecto sueles utilizar Office 365, fíjate que cuando pones un dato, un teléfono o alguna cosa que no deberías poner, el hecho de ponerlo en una plataforma externa, en una herramienta como Trello, por ejemplo, que no tengas la protección o que no te la esté pagando la empresa, estamos poniendo en entredicho y, en cierta manera, la seguridad de la propia empresa, porque ahí pueden haber brechas, ¿de acuerdo?, en respecto con lo que estamos haciendo. Si ponemos algún dato confidencial, por ejemplo, o se nos escapa alguna cosa, que sepas que estos datos no están protegidos por la empresa con todo lo que implica, especialmente si hay algún tipo de robo de datos o algún tipo de acuerdo de, vamos a decir, de mano larga, que alguien se mete en tu ordenador y te saca los datos. No estaría como certificado en este sentido, no estarías asegurado. Entonces, es importante, de acuerdo, este primer punto. Un segundo punto, de acuerdo, es que lo que te ofrece Microsoft Planner al final no deja de ser un gestor de tareas. Fíjate que las tareas van asociadas también a tu Outlook, donde tienes ahí habitualmente tus correos electrónicos, tu calendario y tus tareas. Entonces, todo va integrado. Las tareas que tú creas dentro de Planner también serán actualizadas de acuerdo a tus tareas dentro de Outlook. Es decir, es lo mismo, exactamente igual. La única diferencia es el tipo de herramienta que utilizamos, pero nada más lejos de la realidad. También es verdad que si utilizas herramientas como To-Do, también es verdad que están linkeados, están vinculados tanto el To-Do como el Planner. Es decir, al final todo es la misma herramienta. Y si utilizas una tarea en Outlook, esa tarea, cuando la actualices, automáticamente también será actualizada en Planner. Es decir, todo está metido en el mismo sitio. Es la gran ventaja, yo diría que es la mejor de todas, que tiene Planner a diferencia de otras aplicaciones, que lo que tienes que hacer es fusionar con diferentes sitios y eso al final nos hace perder mucha seguridad y mucha sincronicidad. El siguiente punto, de acuerdo, que para mí es una ventaja y es que, ojo, si tú miras Planner hace un tiempo, la verdad es que era un auténtico desastre, hay que reconocerlo, no estaba demasiado, ¿de acuerdo? No estaba demasiado adaptada. Así que ahora mismo hemos visto un cambio brutal, la herramienta ha mejorado muchísimo, muchísimo, muchísimo y te permite hacer cosas fantásticas. Antes tenía fallos garrafales, la verdad es que estaba muy, muy de acuerdo a imagen y semejanza de otras herramientas muy superiores y hoy en día hay que reconocerlo, Planner no es la mejor herramienta, pero el hecho de que esté integrada, como decíamos antes, en el Office 365 facilita muchísimo este tema. Más cositas, ¿de acuerdo? Más cositas. ¿Para qué nos sirve? Porque alguien piensa, vale, sí, muchas ventajas. Fíjate que lo bueno que tengo yo en este caso es que no trabajo para Microsoft, no tengo nada de acuerdo que decirles sí, guana a todo, es decir, todo vale, sino que voy a ser totalmente honesto, es decir, hay cosas que no sirve. Microsoft Planner, de acuerdo, al final tiene muchísimas limitaciones en este sentido. ¿Y para qué nos sirve? La primera, para proyectos muy exhaustivos con muchos detalles.
Es decir, si hay que poner, por ejemplo, pues, pequeños, no sé, vamos a decir, presupuestos, ¿no? Hay que añadir, por ejemplo, datos concretos de construcción, hay que añadir subpasos, subfases, GANs, etcétera. No serviría este proyecto, porque realmente esta herramienta está pensada para cosas mucho más cortas, mucho más fáciles y para nada tiene que ver, de acuerdo, con proyectos muy farragosos, muy complejos, porque no sería la herramienta indicada. De hecho, si te vas al mismo Microsoft, encontrarás a MS Project, ¿de acuerdo? Microsoft Project, al final es una herramienta muy superior. El tema es lo de siempre, es que a veces hay que encontrar el punto medio. A veces Microsoft Project es demasiado si, por ejemplo, no diriges proyectos. Si en tu caso al final quieres una herramienta más particular para gestionarlo contigo y tu equipo, seguramente Planner es más que suficiente. Si en tu caso eres un project manager que tiene millones de procesos abiertos y además tiene que tener muchísimos recursos en mente, el dinero que tiene cada infraestructura, lo que tienes que hacer, entonces mi recomendación es que obviamente Planner no sería una buena inversión. Y hay otro punto, de acuerdo, que tampoco recomiendo Planner, que básicamente es para cosas muy extensas. Al final, Planner funciona como una especie de pedazo del queso, es decir, una pequeña parte, una porción de todo el proyecto general. Para nada, de acuerdo, tiene sentido hacer proyectos a 3 meses, a 6 meses en Planner. Claro que los podrías hacer y no habría ningún problema, pero, ¿verdad? No estaría tan vinculado para esto, no lo recomendaría en este sentido. Así que genial, doy la bienvenida aquí también a Michael o Michel, o sea, ahora me comentarás de acuerdo cuál es tu nombre, Elizabeth, de acuerdo, también aquí, gracias por estar aquí, por compartir este espacio. También se está uniendo aquí la familia de Facebook. Hola familia de Facebook, hola familia de LinkedIn, seguimos de acuerdo con este LinkedIn Live. Lo primero que hemos visto son las ventajas de Microsoft Planner, para qué nos sirve Microsoft Planner. Y el tercer punto, de acuerdo, es cómo evangelizar, cómo profetizar Microsoft Planner, porque el gran problema que tienen las herramientas, todas, y esto ya lo sabes porque lo hemos comentado con el tutorial de Trello y con otras herramientas, es que, oye, hay gente que le encanta probar herramientas. Es que un día la probé y me enamoré. Es que un día la probé y es lo mejor que me ha pasado en la vida. Pero el problema es que tu equipo no lo ve así. Tú te enamoraste, ellos no se enamoraron. Al contrario, incluso lo detestaron un poquito más. Entonces, para ello es importante, de acuerdo, que hagas una evangelización. Aquí no estamos hablando de religión, no te preocupes, pero sí que es verdad, de acuerdo, que expliques para qué crees que puede ser interesante y sobre todo hay que enfatizar cuáles son los principales beneficios que tiene esto. Así que este es un punto importante también a tener en cuenta. Así que, ¿cómo evangelizar Microsoft Planner? ¿Cómo evangelizar Microsoft Planner? Lo primero, de acuerdo, es formación al equipo para entender la herramienta, ¿sí? Y esto no hace falta que venga un formador externo, puede ser alguien interno, quien sea, pero creo que es importante sobre todo que se entienda cómo funciona. Pero lo más importante, no cómo funciona a nivel de especificidades técnicas, a nivel de formación. No, la idea es que se entienda a nivel de metodología y para eso sí que es importante que la persona que lo haga tenga experiencia o expertise en productividad personal, porque si no al final nos perdemos en los nimiedades, ¿no? Cosas pequeñas, nimiedades, había dicho otra palabra extraña, ¿de acuerdo? Nimiedades que finalmente no tienen ningún valor, al menos para el equipo. El segundo punto, de acuerdo, importante para evangelizar y profetizar Planner, tiene que haber un responsable, de acuerdo, de actualizar la herramienta si es algo complejo. Si no es algo complejo, no sería necesario. Al final, una misma persona lo puede hacer y sería más que suficiente. Porque una cosa es el plan semanal, lo que se desenvuelve esa persona, y otra muy distinta, de acuerdo, tendría que ver con el proyecto. Es decir, cuando al final es un proyecto, sí que debería haber un responsable, porque si no las cosas, pues ya lo sabes, si tú no haces nada, yo tampoco, la casa sin barrer y aquí nadie quiere hacer nada. Y el último punto, de acuerdo, siempre que hagas una implementación de una herramienta, tienes que coger a la mitad de personas que sean las más frikis por un lado y las otras que les cuesta un poquito más. Hay que mezclar siempre perfiles, unos que les encanta y otros que no tanto, para ver cómo encaja y sobre todo para ver cuáles son las reticencias y las resistencias de cada uno de ellos. Así que esto sería un poco la primera parte, las bases de Planner, que para mí son básicas antes de entrar en la propia herramienta. Y eso sí, ahora bien, hemos hablado mucho de la introducción, de qué significa Planner. Planner en la práctica, este es el segundo punto, ¿de acuerdo? Ahora vamos a hablar de Microsoft Planner. De hecho, lo más importante es que lo vamos a ver en vivo. Si tienes preguntas antes de empezar, házmelas en el chat. Si acabas de entrar, ¿de acuerdo? Hazme tu mensaje, desde dónde nos ves, ¿de acuerdo? ¿Y por qué te interesa Planner? Pues mira, a mí no me interesa, la verdad es que me han invitado y mira, está bien, perfecto, ¿de acuerdo? Así que empezamos en nada, ¿de acuerdo? Damos unos segunditos, ¿de acuerdo? Para que la gente se anime a participar, sobre todo que puedas añadir cosas, ¿de acuerdo? Si quieres algún mensaje, que digas sola y en nada, ¿de acuerdo? Empezamos ya, ¿sí? Te recuerdo, ¿de acuerdo? Que estos vídeos van a ser grabados, es decir, al final los vamos a colgar en el canal de YouTube, te los dejo también aquí, ¿sí? A ver, te lo voy a dejar aquí también en LinkedIn y te lo voy a dejar también en Facebook para que te unas, ¿de acuerdo? Ya lo sabes, si no puedes seguir hoy el vídeo, ahora empezamos el tutorial, que sepas, ¿de acuerdo? Que puedes entrar dentro de YouTube, inscribirte y ver, ¿de acuerdo? El canal en breve, porque esto lo publicaremos en próximas semanas para que tengas este tutorial listo para ti.
Ahora sí, vamos a empezar con el tutorial, como decíamos antes, después de la intro, vamos allá con el tutorial y vamos a empezar desde dentro de Planner, desde el centro neurálgico de Planner, pero antes, de acuerdo, vamos a encontrarlo. ¿Dónde está esta herramienta? ¿Dónde la puedo descargar? Pues verás, al final necesitas, de acuerdo, la versión Office 365, que esta sí que es de pago, no lo permite la versión gratuita. La versión gratuita tienes el To Do, que es una herramienta mucho más sencilla. De hecho, To Do, de acuerdo, es la versión de Wunderlist de hace muchos años. No sé si a alguien le suena Wunderlist, que hace bastante tiempo en este sentido. Entonces, vamos a hablar, de acuerdo, de esta herramienta, que es el Microsoft Planner, que sí que está solo en Office 365, que está disponible tanto a nivel corporativo como si alguien, por ejemplo, paga la cuota, que creo que ahora mismo está alrededor de los 9,90 al mes, creo que son 9,90 al mes, tú pagas y tienes la herramienta disponible. Así que vamos allá, ¿de acuerdo? Vamos a compartir pantalla. Un momentito, a ver. Venga, ya lo tenemos listo. Muy bien. Perfecto, pues estamos aquí, ¿de acuerdo? Antes de nada, quiero que vayas primero, ¿de acuerdo? Para encontrar a tu planner. Me gustaría que fueras, a ver si lo puedes ver, a office.com, de hecho lo puedes ver aquí, ¿de acuerdo? Office.com. La idea es que entres, ¿de acuerdo?, con los credenciales de tu empresa, es decir, el usuario, tu correo y la contraseña. Y cuando entres, ¿de acuerdo?, encontrarás algo parecido a esto, ¿no? Aquí tienes un montón de información, como puedes ver aquí. Al final es lo que sale esto de serie. Y dentro de este Office 365, es decir, tu sitio web Office 365 que tienes disponible siempre que quieras, en la parte de abajo, ¿de acuerdo?, aquí donde ves que están todas las aplicaciones, ¿sí? Hay un botoncito, ¿de acuerdo?, que lo puedes encontrar, que justamente cuando haces clic te aparecen todas las herramientas que hay disponibles, ¿de acuerdo? Todas las herramientas que tienes disponibles desde Office 365. Como decía antes, ¿de acuerdo?, la idea es que tengas el Office 365 Premium y una vez tengas esto, aquí te saldrán todas las cosas que tienes disponibles. Un disclaimer, ¿de acuerdo?, una notita antes de nada, aquí como siempre dependerá. Si en tu caso es corporativo, seguramente tengas algunas cosas capadas que no puedas acceder, y si en tu caso eres a nivel personal o eres un pequeño equipo, es más probable que tengas muchas más herramientas. Algunas de ellas, de acuerdo, son fantásticas, otras de ellas son bastante complicadas, bastante complejas, entonces dependerá un poco también de lo que quieras utilizar. A nivel solo de curiosidad, que sepas, de acuerdo, que la parte superior son herramientas web, es decir, que todas son dentro de la web y que están dentro de la nube, ¿sí? Y la parte de abajo, de acuerdo, son herramientas totalmente móviles o simplemente son herramientas de teléfono o que puedes descargar en tu ordenador, ¿sí? En tu computadora. Entonces, esta parte de aquí arriba, de acuerdo, son las páginas web. Lo que vamos a utilizar ahora es la versión web y que sepas, de acuerdo, que no hay versión, al menos de momento, de escritorio de Planner. Sí que la tienes, de acuerdo, en el móvil, en el celular, ahí sí que la tienes disponible y la puedes descargar también cuando quieras. Pero bueno, dicho esto, vamos a ir, de acuerdo, a nuestro Planner. Planner lo puedes encontrar justamente aquí. Fíjate que al final te dice que esto es para crear planes, ¿sí? Pero al final no tiene mucho sentido crear planes porque está traducido del inglés en este sentido. Básicamente es para ordenar y organizar tareas en una herramienta, ¿sí? Entonces vamos a ir ahí, vamos a entrar en Planner, ¿de acuerdo? Y dentro de Planner, fíjate que esto es interesante, ¿de acuerdo? Ahí está. Entre interesante hacerlo aquí mismo. Entonces, una vez estemos en Planner, entraremos en algo parecido a esto. Si entras en Planner, ¿de acuerdo?, por primera vez, es muy probable, ¿de acuerdo?, que lo veas vacío, es decir, que aquí no haya nada, absolutamente nada, que hay una especie de territorio sin descubrir, ¿de acuerdo?, por lo tanto, no hay absolutamente nada. De hecho, aquí lo que hay son básicamente pequeños tablones. Esto al final son planes, ¿de acuerdo? Los planes que llaman Microsoft Planner justamente son sitios, ¿de acuerdo?, donde puedes poner tareas en formato Kanban. ¿Qué es el formato Kanban para que alguien lo sepa? Pues el formato Kanban, para que te hagas una idea, ¿de acuerdo?, tiene que ver sobre todo con algo parecido a esto. Es decir, que tienes aquí una especie como de recipiente de tareas, ¿de acuerdo? Por ejemplo, tienes esta parte de aquí, esta parte de aquí, esta parte de aquí. Fíjate que yo puedo crear tantos como quiera y después, a posteriori, tendrías todas las tareas hacia abajo. Esto es la metodología Kanban. Evidentemente va mucho más allá. Esto solo es la vista. Después la teoría y la metodología tienen mucha más enjundia, ¿de acuerdo? Tienen mucho más, así que perfecto, genial. Dicho esto, de acuerdo, ahora vamos a entrar con este tema. Entonces vamos a empezar al principio. Normalmente empiezas por este hub, que el hub básicamente es el sitio donde tienes todos, ¿de acuerdo?, los datos, ¿de acuerdo? En este sentido, aquí te pueden salir muchos más datos dependiendo del uso que le estés dando. Aquí lo que he hecho también es borrar muchos de los datos que ya tenía para poder empezar prácticamente desde cero y que veas cómo funciona. De hecho, de acuerdo, lo que puedes hacer cuando estás en Microsoft Planner es crear un nuevo plan. Sí, y un nuevo plan me gustaría que pensaras en una semana laboral, por ejemplo, ¿no? Es decir, de lunes a viernes o de lunes a domingo, los días que tú trabajas, que tengas una jornada laboral. Para mí, hay dos maneras de hacer planificación. Una que sería semanal
semanal, es decir, lo que vas a hacer en esta semana, y otra que sería de acuerdo quincenal, es decir, aquellas cosas que sabes que vas a hacer o esta semana o la siguiente, que básicamente sería como un repositorio, como un inventario de tareas donde vas acumulando las cosas que tienes que hacer. Así que este también es un punto también interesante a tener en cuenta. Aquí saludamos también a Inocencio, ¿de acuerdo? ¿Cómo estás? Saludamos también a Lisbeth, a Alberto. Gracias por estar aquí, chicos. Gracias por pasar este ratito por aquí. Que sepáis, me comenta Alberto, ¿de acuerdo? Que este tutorial está grabado en YouTube, así que puedes simplemente suscribirte al canal y esto saldrá en breve, por lo tanto podrás también disfrutar de este canal, ¿de acuerdo? De este contenido. Entonces, fíjate que para crear uno nuevo, lo que tenemos que hacer, y esto es sencillo, es simplemente crear un nuevo plan, ¿de acuerdo? Lo puedes ver aquí, crear nuevo plan. Entonces, cuando yo creo un nuevo plan, tengo básicamente dos posibilidades, ¿no? ¿De acuerdo? Tengo que básicamente sea un grupo privado, es decir, solo aquellos miembros o yo mismo lo puede ver, o público, ¿de acuerdo? Cualquier miembro de la empresa lo puede ver. Entonces, aquí ya dependerá un poco también del grado de privacidad que tú quieras, si trabajas solo o no trabajas solo, si trabajas con otras personas o no. Entonces, dependerá un poco cómo lo quieras hacer. Además de eso, ¿de acuerdo? Tienes una opción que es el tema de la descripción del grupo, ¿sí? Descripción del grupo. Al final aquí puedes añadir un poco, pues bueno, este grupo está pensado para, y puedes añadir aquí lo que tú quieras, ¿no? Simplemente puedes coger el mensaje que tú quieras y ya está. El nombre del plan, lo que te recomiendo, ¿de acuerdo? Para ponerle simplemente un nombre, sería como el plan semanal, ¿de acuerdo? Un plan semanal sería lo que haríamos de lunes a domingo, de lunes a viernes, dependiendo de los días que trabajes por semana. Obviamente el nombre puedes ponerle que tú quieras. En este caso vamos a hacer un grupo privado, simplemente para que sea para mí y para la persona que yo quiera invitar. Importante esto, la persona que sea para mí y a la persona que yo quiero invitar. Así que le vamos a dar a crear plan. Y una vez le demos a crear plan, automáticamente tendremos un plan nuevo. Así es como sale, de acuerdo, un plan nuevo y básicamente es como lo tendrías a nivel gráfico. Y aquí, como decía antes, fíjate que tendrías, por un lado, todos los diferentes Kanbans, todos los diferentes, digamos, escaleras de información. Aquí tendrías una, aquí tendrías otra y aquí, si quisiera, podría añadir otra nueva, ¿no? Podemos poner aquí una nueva, fíjate que cuando termine puedo añadir otra nueva, ¿sí? Otra nueva, etcétera, etcétera. Entonces, fíjate que aquí tienes muchísimas posibilidades de añadir un depósito nuevo que le llama. Es que depósito no lo sé, no sé cómo lo ves, ¿no? No sé si te gusta la palabra depósito, a mí personalmente no, pienso en otra cosa. Entonces, a ver qué palabra alternativa le podíamos decir a Microsoft. Oye, esto de depósito no nos termina de encajar. No sé si hay alguna otra palabra que podíamos hacer, ¿de acuerdo? Podría ser un tablón, podría ser, no sé, algo diferente seguramente, ¿no? Pero esto de depósito, al menos a mí no me termina de convencer. Ok, entonces fíjate que básicamente, si te fijas, para hacerlo fácil, aquí tenemos varias posibilidades, ¿no? Tenemos el panel, que es lo principal que veríamos en la tarea. Por el otro lado, tendríamos los gráficos y esto sobre todo está pensado porque como todas las tareas tienes la posibilidad de decir si están empezadas o no empezadas, aquí puedes ver un poco el gráfico de las tareas que estás haciendo. Oye, ¿cuántas tareas tenemos en no iniciado? ¿Cuántas tareas tenemos en curso? ¿Cuántas tareas tenemos con retraso? ¿Y cuántas tareas tenemos completadas? Incluso aquí lo que puedes ver también es cuántas tareas tienes en cada uno de los depósitos, ¿de acuerdo? E incluso si añades prioridad, cosa que no recomiendo en absoluto, que puedas poner si es urgente, importante, media o baja. Fíjate que urgente e importante no sabría muy bien cuál es la diferencia muchas veces, ¿eh? Es verdad que al final se puede mezclar todo y media y baja es complicado también de entender. Además de eso, aquí también tendrías todas las tareas en la parte lateral, como puedes ver aquí, ¿sí? Y además de eso, aquí podrías ver también qué miembros tienes en tu propio equipo. En este caso, como solo estoy yo, pues solo vería a mí, ¿de acuerdo? A Miguel Nadal y al resto de personas sin asignar también. Hasta aquí todo claro, no hay nada que decir, simplemente es una forma de visualizar las tareas que tienes por la semana. Después, a nivel de programación, aquí vendría de acuerdo el calendario. Y este calendario está 100% vinculado con tu calendario de Outlook. El único tema es que aquí no puedes añadir eventos. Todo está pensado para que sean tareas. Y las tareas, recuerdas, que sobre todo un poco cuando te expliqué en otros vídeos, las tareas la idea es que no tengan una hora específica. Lo que sí tienen es un día, porque al final una tarea la tienes que hacer un día concreto. Si no la puedes hacer un día no pasa nada, la vas a hacer en otro. Pero fíjate que esto es importante porque aquí en general cuando creas una tarea, yo voy a crear una tarea, por ejemplo, aquí, ¿no? Y aquí puedo crear la tarea en el botón más, de hecho lo puedes ver aquí, yo puedo crear una nueva tarea, ¿no? Y puedo añadirle incluso una fecha de vencimiento, le puedo asignar a una persona, etcétera, etcétera. Además, en el lateral, como puedes ver aquí, también puedo ver las tareas que tengo sin programar, ¿de acuerdo? En esta vista. Y además de esto, tengo los botoncitos aquí, además de esta vista, tengo los 3 botoncitos aquí donde puedo ver varias cosas, ¿no? Puedo ver, por ejemplo, la conversación, que esto directamente me lleva al Outlook, ¿sí? Al final es para ver dónde está la información esta. Además de esto, si te fijas, en la conversación tengo los miembros que hay, tengo los archivos,
todos los archivos que hay aquí automáticamente también están subidos a SharePoint o OneDrive. Por eso decía antes que es muy importante ver que todo está complementado, que todo está vinculado y al final lo bueno que tiene Planner es que te permite tener la misma herramienta como estilo Trello, pero dentro de los paraguas de Office 365, que es una de las partes más importantes, ¿de acuerdo? Entonces, además de eso, también tienes un bloc de notas que evidentemente te lleva dentro del OneDrive, ¿de acuerdo? Sí, además de eso también, ¿qué más cosas tienes? También te permite pues, agregar esto a favoritos. Fíjate que cuando agrego a favoritos, entonces el plan semanal me saldría aquí, ¿sí? Es decir, es como los planes, ¿de acuerdo? Que suelo utilizar más, los tendrías en esta parte superior. Y después, además de esto, también tienes otras opciones como, por ejemplo, copiar este plan. Lo puedes exportar a Excel, cosa muy interesante porque a veces, por lo que sea, no tienes conexión y quieres utilizar un Excel para poder hacer cosas o para poder pensar cosas y después lo puedes volver a importar si tú quieres. Es decir, algunas de las cosas las puedes volver a importar. Además de esto, ¿de acuerdo? Puedes copiar el vínculo al plan por si lo quieres pasar a otras personas para que se puedan añadir. Eso sí, les va a pedir, ¿de acuerdo?, tu permiso. Eso es importante. Nadie puede entrar porque sí. La configuración del plan, esto al final no deja de ser algo bonito, por decirlo así. Es decir, lo vamos a ver otra vez. Configuración del plan es básicamente si quieres añadirle, por ejemplo, pues unos colorcitos, este color verde así, no sé yo, ¿eh? Este parece más bonito, ¿no? Al menos, ¿cómo lo ves? ¿Este te gusta? ¿Sí? A ver, dime cuál te gusta en el chat. Dime, este me gusta menos, ¿no? Entonces, dentro de esto, ¿de acuerdo? Como puedes ver, hay diferentes fondos que puedes utilizar aquí. Esto al final es puramente estético, no tiene más, ¿de acuerdo? Incluso puedes añadir un fondo propio si quieres, ¿sí? No hay problema con eso. Y además de esto, ¿de acuerdo? Como puedes ver, pues básicamente puedes aquí utilizar tecnología aparte, ¿no? Entonces, hecho esto, ¿de acuerdo? Vamos a ver aquí también la parte del grupo. Como decíamos antes, esto es la configuración inicial que tú has creado, si cuál es el nombre, si tiene una descripción, si quieres que sea público, si quieres que sea privado. Tú puedes elegir realmente cómo quieres que sea este planner, ¿sí? Y por último, y este es un punto para mí muy importante y que normalmente yo por defecto lo tengo todo apagado, son el número de notificaciones que quieres recibir. Por ejemplo, si lo activas todo, ¿de acuerdo?, se te enviará un correo electrónico cada vez que haya un cambio en este tablón, es decir, en este plan. Yo lo recomiendo personalmente, porque al final cuando activas todo esto, lo que pasa, de acuerdo, es que empiezas a recibir un montón de notificaciones cada vez que hay un cambio. A no ser que te interese algo por un motivo muy concreto que digas, oye, es que yo quiero tener la actualización de todo, quiero tener toda la información porque no quiero perderme nada. Perfecto, si es tu caso, adelante. Pero yo en general te diría que no, porque entonces vas a ser bombardeado sistemáticamente por un montón de correos y verás, hay que ser sincero, con la cantidad de correos que tenemos ahora, para que venga ahora Planner, ¿de acuerdo?, y te empiece a enviar un montón de correos a cascoporro, a mansalva, ¿sí?, a bestia, simplemente, de acuerdo, para que te avise de cosas que a veces son cosas secundarias, ¿no? E incluso también aquí tienes la opción de hacer que Planner me envíe notificaciones cuando alguien me asigna una tarea y automáticamente pasa aquí. Fíjate que al final lo que decíamos antes, correo y Teams, todo va junto, por lo tanto, cuando hay una tarea en Teams y en correo se pone directamente aquí. Y cuando hay una tarea asignada a mi usuario que va tarde, vence hoy o vence en los próximos 7 días. Eso está bien, ¿eh? Porque si no, al final los 7 días, si fueran 15 o 25, seguramente sería complicado de poderlo hacer. Entonces, más cositas, ¿de acuerdo?, de Planner, ¿de acuerdo? Más cositas de esto, Planner. Fíjate que vamos a entrar ahora en cómo se hace este plan semanal. Mi recomendación, ¿de acuerdo?, es que aquí tengas una lista de lo que vamos a llamar tareas puntuales, ¿de acuerdo? Y esto me gustaría entrar antes porque yo voy a reconocer, de acuerdo, que hay dos tipos de tarea para mí, o al menos un poco como me gusta enseñar la metodología, son las tareas puntuales y las tareas de control. Las tareas de control son aquellas que tienen una frecuencia conocida, es decir, que tú sabes perfectamente que las haces casi siempre el lunes, el martes o el miércoles y aunque no lo sepas qué día es, tú ya te lo pones en un día concreto, sobre todo para planificarte el resto del día. En cambio, cuando hablamos de las puntuales, nos referimos a aquellas tareas que son planificadas por ti, que son decididas por ti muchas veces, ¿de acuerdo? Y que además pueden ser imprevistas también, porque las tareas imprevistas también son puntuales, porque no se suelen repetir, son cosas que pasan en un día concreto y después ya no las repetimos de otra manera. Así que sobre todo que quede claro, las listas de tareas, ¿de acuerdo?, las que son pendientes, nunca serán tareas de control, porque las tareas de control ya tienen una fecha, ¿de acuerdo?, un día concreto para hacer, ya sea el lunes, el martes, el miércoles, el jueves o el viernes. Así que perfecto, muy bien. Una pregunta que me hace aquí Lisbeth, ¿de acuerdo?, que podemos ver ahora tranquilamente es, oye, ¿cómo puedo borrar los planes de forma definitiva? O sea, imagínate que ahora, por ejemplo, ahora que este que acabamos de crear, que podéis ver aquí, pues imagínate que yo lo quiero borrar. Pues para borrarlo, ¿de acuerdo?, lo que puedo hacer es lo siguiente. Y es que una vez tenga esto creado, voy a ir aquí, ¿de acuerdo?, los tres puntitos, de hecho lo podemos ver aquí,
vamos a ir a configuración del plan, ¿sí? De hecho, lo pone aquí, ¿no? Configuración del plan. Y dentro de configuración del plan, ahí aparece aquí al final de todo, si lo puedes ver, ¿de acuerdo? Eliminar este plan. Entonces, simplemente le das aquí y automáticamente este plan quedaría eliminado totalmente, ¿de acuerdo? Entonces, esta sería un poco la respuesta. No sé si esto te quedó claro, Lisbeth. No sé si alguna cosa, de acuerdo, si hay que repetir o lo que sea, me lo comentas, ¿sí? Pero en principio sería un poco esta la respuesta, ¿no? Perfecto. Muy bien. María Teresa me dice, oye, Miquel, no puedo seguir toda la sesión, hay muchísimas herramientas de interés, ¿el contenido estará disponible tarde? Sí, por supuesto, antes lo decíamos, ¿de acuerdo? En el canal de YouTube, de hecho, voy a colgar aquí el link para que lo tengas, ¿de acuerdo? Pero en el canal de YouTube, lo tengo ahora aquí, ahí podrás, ¿de acuerdo?, inscribirte si quieres suscribirte en el canal de YouTube y puedes acceder, ¿de acuerdo?, desde el canal de YouTube, simplemente eso. Entonces, esto lo vamos a colgar en breve, pero que sepas, ¿de acuerdo?, que este vídeo también está accesible aquí en LinkedIn Live cuando quieras también tomarlo, ¿sí? Perfecto, os aprovecha para hacer preguntas, ¿de acuerdo? Ahí está, muy bien, listo, genial. Ok, vale, ya lo tenemos, ¿sí? Perdonad, chicos, ahora ya está, ahora ya lo tenemos, que he pasado aquí de pantalla a pantalla. Perfecto. Dicho esto, de acuerdo, vamos a seguir con esto. La idea es tener aquí una lista de tareas puntuales que van a ser cosas, de acuerdo, que yo voy a hacer durante la semana. Entonces, en este sentido, lo que voy a hacer es que, por ejemplo, tarea, ¿no? Revisar informe, ¿no? Por ejemplo, puede ser una. La otra podría ser revisar, no sé, contabilidad, factura, la que sea, ¿no? Factura Y. Otra podría ser, por ejemplo, no sé, revisar presentación. La otra sería crear contenido para LinkedIn, por ejemplo, podría ser esto. Otro podría ser, no lo sé, ¿qué podría ser? A ver, ayúdame, a ver si... vale, revisar, por ejemplo, packaging producto Z, ¿de acuerdo? Simplemente eso. Entonces, una vez yo ponga estas tareas, ¿de acuerdo? Que son las tareas que yo tengo que hacer, digamos, a 15 días, mi recomendación, ¿de acuerdo? Es que aquí tengas, ¿no?, esas tareas que vas a hacer en esta semana o en la siguiente. ¿Para qué no tiene sentido, de acuerdo, poner tareas que, por ejemplo, tengan un mes de duración? Yo no te lo recomiendo, sobre todo por lo siguiente, y es que hoy en día todo cambia súper rápido. Para mí no tiene mucho sentido que pongas cosas que van a pasar en 2 meses, porque cada semana todo puede cambiar por completo. Seguramente las tareas que tenías que hacer hoy, algunas de ellas no pudiste hacerlas porque vinieron cosas nuevas, porque llegó un correo bomba, ¿no?, de estos fantasma, bomba, que te lo revientan todo, y tu planificación se fue al garete, no funcionó. Entonces, por ese motivo, de acuerdo, mi planificación, una cosa son los proyectos grandes, que evidentemente hay que planificarlos a nivel macro, pero lo que es el día a día, no podemos pretender, de acuerdo, que esto lo miremos a muy largo plazo. Por lo tanto, mi recomendación es que lo pongas de esta manera y que lo tengas dentro, de acuerdo, del Planner, de Microsoft Planner. Así que esta primera lista, que se llamaría lista de tareas puntuales, como ves, la idea es que lo vamos a dividir entre cosas que hay que hacer esta semana y cosas, de acuerdo, que hay que hacer en otra semana. De hecho, ahora lo que podemos hacer, de acuerdo, es hacer una cosa que a mí me gusta mucho, que es el separador. A ti, Lisbeth, gracias, ¿no? Me alegro, de acuerdo, que sea útil. Básicamente será, podemos llamar, sí, semana en curso le llamaremos, ¿de acuerdo? Semana en curso. Y si quieres, de hecho aquí tengo preparado aquí los emoticonos, por si alguien quiere utilizar uno de estos, vamos a utilizar un emoticono, a ver cuál sería, ¿de acuerdo? Un emoticono, por ejemplo, este me gusta. Lo vamos a poner aquí en el planner y de hecho lo vamos a hacer bonito, ¿de acuerdo? Mira, veis qué bonito, va a quedar así, perfecto. Voy a agregar la tarea. A mí lo que me interesa, ¿de acuerdo?, es tener aquí este emoticono porque lo que quiero es tener un separador. Es decir, una tarea, en este caso no sería tarea, sino que es un separador que me indicará cuáles son las semanas que tengo que hacer, las semanas no, las tareas que tengo que hacer esta semana y las que no tengo que hacer esta semana, ¿de acuerdo? Entonces, fíjate que en este sentido, ¿de acuerdo?, quedaría arriba, la parte de arriba, como puedes ver aquí, las cosas que tendría que hacer esta semana y cosas que no tendría que hacer esta semana. Pero, atención, las cosas que no tengo que hacer esta semana no sería necesario, ¿de acuerdo?, tener que ponerlas para dentro de 2 días, sino que pueden ser para la próxima, pero no para mucho más. No tendría sentido que poner tareas para un mes, como decíamos antes, o 2 meses. Bien, además de todo esto, ¿de acuerdo?, que estás viendo, fíjate que cada una de las tareas que yo puedo ir agregando gracias a este botón, simplemente, ¿de acuerdo?, de agregar tarea. Además de esto, cuando hago clic dentro, fíjate que tengo aquí un universo paralelo. Tengo muchísimas cosas que yo puedo añadir. De hecho, si te fijas, ¿de acuerdo?, antes de llegar a todos los puntos, hay 3 puntitos aquí arriba que nos permiten varias cosas, ¿no? Lo primero, ¿de acuerdo?, es que puedo copiar esta tarea, ¿de acuerdo? Y de hecho, cuando la copio, fíjate que lo que me dice es, oye, ¿quieres ponerle el mismo nombre? Pregunta número 1.
Pregunta número 2, ¿cuál es el nombre del plan? Es decir, ¿quieres copiarlo en este plan o quieres copiarlo en otro de los planes que ahora mismo tienes? ¿Sí? Segunda pregunta. La otra es, ole, ¿cuál es el nombre del depósito? Es decir, ¿lo vamos a poner aquí en lista de tareas puntuales o lo vamos a poner en otro distinto? También lo puedes copiar. Y por último, ¿de acuerdo? Podemos incluir la siguiente información que tú desees. Oye, son las tareas, el progreso, las fechas, es decir, se va a mantener la misma información que tú le hayas puesto. Así que para mí, ¿de acuerdo? Sería muy sencillo copiar y automáticamente, si te fijas, ya la tendríamos hecha y de hecho nos saldría prácticamente aquí, después, simplemente para que veas cómo funcionaría, ¿de acuerdo? Fíjate que una vez esté hecha, me saldría en la parte de abajo porque Microsoft lo sabe muy bien, a la gente le encanta ver las cosas que hemos completado porque de esta manera tiene la sensación de que sí, valió la pena el día porque estoy completando y avanzando tareas, ¿sí? No sé si quedó claro todo esto, ¿sí? Ahora seguiremos yendo de acuerdo al mismo punto, vamos a ir aquí también. Fíjate que puedes mover tarea significa que la puedes mover a otro plan. Una cosa importante, mover realmente no tendría sentido hacerlo en el mismo plan porque yo, por ejemplo, puedo mover la tarea aquí tranquilamente, ¿sí? Es decir, aquí la puedo mover sin problema, fíjate, de un lado a otro, pim pam, sí, sin problema, ole. Pero es verdad que para moverla a otro plan, por ejemplo, uno de estos que tengo por aquí, entonces sí que tendría que utilizar la función mover, porque si yo lo hago de esta manera, no funciona, ¿de acuerdo? Si lo pongo aquí dentro, no funciona porque requiere que tenga un depósito concreto para poder introducir la tarea. Así que volviendo otra vez aquí al packaging, si hacemos clic aquí, fíjate que yo puedo crear el vínculo de la tarea. ¿Esto para qué sirve? Muy sencillo, porque yo pondría aquí de acuerdo la tarea y fíjate que entonces, ¿no?, me saldría directamente esta tarea. De esta manera yo puedo hacerle que alguien lo copie y que vayas directamente a la tarea. Claro, al final es sí, no sé si es una tontería o no, pero parece bastante útil, sobre todo por si quieres pasarle eso a alguien concreto que no quieres que tenga acceso a todo el tablón, pero sí a la herramienta concreta, ¿de acuerdo? Entonces ahí lo tendrías. Perfecto. Más cosas, ¿de acuerdo? Además de esto, fíjate que yo también puedo eliminarla, ¿sí? Entonces aquí el botón de eliminar, en este caso, como me preguntaba antes Lisbeth, ¿de acuerdo? Estaría aquí. Y después, obviamente, tienes más cosas. Por ejemplo, tienes asignar. Y asignar básicamente se refiere a quién va a hacer la tarea. Entonces, cuando marcas una persona, en este caso, te saldrá aquí. Y eso es importante a nivel de notificaciones, porque si hay cambios en esta tarea, las personas que estén dentro lo van a saber. Entonces hay que vigilar bastante con esto, porque a veces puede ser abrumador, porque cada cambio que hay es una auténtica locura y eso al final termina siendo un gran problema, ¿no? Más cosas, de acuerdo, que quería comentar, está el tema de la etiqueta. Aquí tienes etiquetas y mi recomendación es que aquí puedas añadir, por ejemplo, proyectos, contextos. Cuando hablamos de proyecto nos referimos a algo más grande, ¿no? Por ejemplo, en este caso, hablamos del producto Z. Esto podría ser, por ejemplo, el proyecto. Esto es opcional. Dependerá bastante de si tienes muchos proyectos o pocos. Si trabajas, por ejemplo, en un proyecto, no tendría sentido. Si trabajas en 6, a lo mejor sí, porque quieres clasificar por proyecto. Entonces, fíjate que por defecto, y esto pasa muchísimo, de acuerdo, en las herramientas de Microsoft, por defecto tienes, pues básicamente, colores y tú los puedes modificar. Entonces, imagínate que quieres, por ejemplo, el verde lima, ¿sí? Entonces voy a darle a editar y en este sentido, de acuerdo, lo que voy a hacer, va, que se me fue. Entonces voy aquí un momento, voy a ir al verde lima, ¿sí? Y aquí lo que voy a hacer es editar y voy a hacer que esto sea, por ejemplo, el producto Z. ¿De acuerdo? Lo voy a marcar aquí, lo cambio. Entonces, fíjate que ya me aparece como producto Z. Yo le voy a dar clic aquí y automáticamente, como puedes ver, ya tendría esta etiqueta. Esto es especialmente útil porque después yo puedo filtrar por producto y ver cuáles son las tareas que están relacionadas con ese producto. Así que de esta manera me permite, esto lo veremos después, ¿de acuerdo? Para que veas cómo hacer los filtros, ¿no? Así que este sería un tema. Ok, me gustaría preguntarte rápidamente cómo lo ves hasta aquí. ¿Todo claro? ¿Alguna duda? Escríbeme, ¿de acuerdo? Déjame tu mensaje, tu comentario. Si tienes alguna duda, alguna pregunta, alguna cosa, ¿de acuerdo? Que sea confesable a nivel de Planner. Microsoft Planner, como ves, es una herramienta muy sencilla, muy intuitiva, porque no te requiere demasiada complicación y además de ello te permite tener tus tareas más o menos al día. Aquí ya dependerá un poco también de tu sistemática, de tu metodología, pero por supuesto te permite tener todo en el día. Entonces, fíjate que además de esto, además de la etiqueta, porque yo puedo añadir varias etiquetas, ¿no? Por ejemplo, imagínate que el azul, ¿de acuerdo? El proyecto, por ejemplo, pues sea el nombre de la empresa, ¿no? Que en este caso sería Organizer, yo lo cambio, ¿de acuerdo? Ahí lo tendrías y podría poner que fueran de 2 proyectos distintos. Bueno, esto como siempre, dependerá un poquito también de cuántos proyectos tengas. Si tienes muchos, hay que vigilar con eso, porque si no, al final ahí tienes un descontrol y un desfase que no tiene nombre, ¿no? Perfecto. Más cosas. El depósito. Esto significa dónde está. En este momento, ¿de acuerdo? Como puedes ver, básicamente estaría en la lista de tareas puntuales, ¿sí? Entonces, esto lo puedes mover a otro depósito, pero no tendría mucho sentido porque lo puedes hacer de forma manual, como decíamos antes, arrastrando la tarea en los diferentes depósitos, ¿sí? Más cositas, ¿de acuerdo? Que ves aquí, el progreso.
Esto es especialmente útil, ¿de acuerdo? Porque si quieres tener los gráficos después, te permite ver cuáles están en curso y cuáles están, ¿de acuerdo?, completadas. De esta manera, ¿de acuerdo?, puedes ver si estamos trabajando en algo o no estamos trabajando en algo. Bueno, esto simplemente es opcional, pero que sepas que existe la posibilidad, ¿de acuerdo? Bien, después está el tema, ¿de acuerdo?, que pone aquí, que es la prioridad. La prioridad, ¿de acuerdo? Al final, esto es algo muy subjetivo. Yo, en mi caso, ¿de acuerdo? Cuando hacemos los talleres de gestión del tiempo y productividad personal, siempre decimos, ¿de acuerdo?, que la urgencia y la importancia no tienen ningún sentido, porque es tan subjetivo. Al final, cada persona, para él, ¿de acuerdo?, es objetivo y cada otra persona, ¿de acuerdo?, es totalmente objetivo. Entonces, no sé si tendría mucho sentido utilizar esto, porque creo que puede llevar a la confusión. Además, las opciones que nos da, sinceramente, a mí personalmente no me dan demasiada confianza, porque urgente e importante, bueno, y media, ¿qué significa la prioridad media? Entonces, ahí yo no jugaría demasiado con esta, ¿no? Porque entonces vemos muchísimo, de acuerdo, que esto es un criterio personal y cuando esto lo llevas al equipo, al final podemos llevar un poquito de caos, ¿no? Aquí tenemos algún mensaje, ¿de acuerdo? Mira, Enrique, por ejemplo. Enrique, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Nos dice algo de pro, ¿no? Alguna especie de ventaja sería tener todo bajo el paraguas de Office. Totalmente de acuerdo. De hecho, es una de las grandes ventajas que tiene, porque muchas herramientas competidores del sector yo creo que están todavía un escalón por encima, pero aún así, de acuerdo, funciona bastante bien, por eso lo quería explicar también. ¿Qué más? ¿Qué más? Lisbeth nos dice, oye, ¿todo bien? Perfecto, gracias a ti, Lisbeth. De acuerdo, nos dice, ¿crees que esta herramienta se puede utilizar para programar una inducción de personal tipo MOOC? No, sin duda no. Obviamente esto serviría sobre todo para lo que serían las tareas propias, ¿no? Es decir, si el estudiante, por ejemplo, tiene que hacer ciertas tareas, etcétera. Pero yo te diría que Microsoft Teams sí que te permite eso, sobre todo el Teams que es de profesores, ¿no? Porque hay un concreto que se está poniendo ahora mismo en marcha, que es el Teams, ¿de acuerdo? Microsoft Teams, pero para profesores, porque tiene una parte de asignaturas y ahí sí que realmente funcionaría. Yo como MOOC no lo veo, la verdad, pero me sería difícil, ¿no? ¿De acuerdo? Pero sí que es verdad que es una muy buena pregunta. Lo veo más como canal de comunicación. De hecho, esto es un gestor de tareas puro y duro. ¿Qué es lo que tengo que hacer hoy? ¿Qué es lo que tienen que hacer los otros compañeros? Pero más allá de esto, yo no le vería esta utilidad. O al menos me cuesta verlo, ¿eh? Pero a lo mejor sí que es verdad que viendo un ejemplo podría ser más fáciles, ¿no? Los contras, que nos dice aquí Enrique también. Oye, los contras, demasiados iconos y etiquetas que pueden hacer que pierdas el tiempo. Sí, es verdad que no es muy ágil, en el sentido de que hay demasiadas opciones y a veces, por ejemplo, el hecho de ir a los 3 puntitos y ver tantas cosas no es lo más ágil del mundo. Pero también hay que decir, de acuerdo, que herramientas como Trello, Jira incluso, tienen más todavía. Entonces, en este sentido, Planner ha simplificado bastante, pero sigue siendo un poquito farragoso, sobre todo porque es como son las herramientas de Microsoft. En general, las herramientas de Microsoft son bastante farragosas en este sentido, ¿no? Pero muy buen punto este, Enrique. Creo que ahí totalmente la razón, ¿no? Más cositas, ¿de acuerdo? Más cositas. Fíjate que además de esto, tengo la posibilidad de ponerle fecha de inicio y fecha de vencimiento. Aquí es complicado. Yo diría siempre, de acuerdo, que la fecha de inicio y vencimiento tienen que ser la misma, porque una tarea, para mí, o al menos como la entiendo yo, es una cosa pequeña, es una unidad mínima de planificación. Así como un proyecto sí que puede tener una fecha de inicio y una fecha final, para mí, de acuerdo, una tarea no. Una tarea, de acuerdo, es una cosa pequeña que puede durar alrededor de 90 minutos como máximo, porque si no, nunca la vas a encontrar tiempo para hacer en el calendario. Siempre tendrás cosas que hacer, entonces tiene que ser algo pequeño. Entonces la fecha, yo solo la pondría, de acuerdo, cuando la fecha es hoy y finaliza hoy. No tiene mucho sentido hacer algo hoy y mañana. Si ves que tienes que hacer 2 tareas o 3 tareas, divídelas y sobre todo que no sean mayores, de acuerdo, de 90 minutos. Y si una cosa no la has finalizado, pues no te preocupes, de acuerdo, porque la idea es que la puedes poner en otros sitios y simplemente para que sepas que esto para mí sería como un plus a tener en cuenta. Entonces, fecha de vencimiento, fecha de inicio, simplemente, de acuerdo, podías poner la fecha de hoy. Imagínate que hoy es, pues eso, 22 de abril y hoy mismo también 22 de abril. Entonces, de esta manera está bien porque yo solo pondría, de acuerdo, fecha de vencimiento si es necesario. A lo mejor no hace falta poner fecha de vencimiento, ¿no? Entonces, si en este caso la eliminas, ¿no? Imagínate que la quitas, simplemente pondrías esto, ¿no? Hoy sería 22 y simplemente la fecha de inicio sería esta. Yo tiraría más por aquí, porque la fecha de inicio sea un día concreto y no la fecha de vencimiento, que al final, a no ser que sea algo que hay que entregar un día concreto, no tendría mucho sentido. Lo que sí que hay que hacer, de acuerdo, es poner fecha de vencimiento a los proyectos, pero no a las tareas muchas veces, porque los proyectos al final son lo que retiene fechas límite. Las tareas es más relativo. Aquí podríamos entrar en otro debate, seguramente. Más cositas que tiene Planner, de acuerdo. Fíjate que todavía estamos en la tarjetita. Todavía estamos en la tarjetita y tiene tropecientas cosas que se pueden hacer. Así que dentro de notas, esto es especialmente útil porque aquí podemos añadir, de acuerdo, datos, ¿no? Detalles. También es verdad que lo podemos ver también en link, ¿no? Por ejemplo, imagínate que quiero añadir un link. En este caso voy a añadir un link de Teams, ¿sí? Lo voy a poner aquí, de acuerdo, en Planner. Y esto es especialmente útil porque de esta manera, veamos que el link, yo puedo hacer clic aquí y puedo ir directamente al link
de Teams. Y de esta manera, si tengo algo aquí que tengo que hacer de forma esporádica, por ejemplo, o de forma, perdón, repetitiva, tendría aquí el link para poder acceder. Incluso puedo decir que se vea en la tarjeta. Entonces, cuando yo marco esto, si salgo un momento fuera y voy aquí, fíjate que me saldría también el link. Esto es interesante, sobre todo si quieres tener una especie como de pool de links donde poder compartir ciertas cosas, ¿no? Entonces, en ese sentido, haría clic desde aquí fuera y ni siquiera sin tener que entrar en la tarjeta, yo ya podría acceder a la pantalla que yo quiera, ¿no? ¿De acuerdo? Ya sea un Excel, ya sea un Word, ya sea un documento de MS Project o lo que tú quieras de Microsoft Teams, también lo podrías añadir aquí. A mí esta funcionalidad me parece bastante chula. De hecho, esto es bastante innovador. De hecho, hace poco Trello lo incorporó porque hasta ahora no lo tenía. No podías acceder a una tarjeta sin tener que entrar dentro. Es decir, tenías que entrar dentro para después poder hacer clic e irte a otro sitio. Entonces, aquí sí que es verdad que lo hizo muy bien Microsoft. Creo que esto es un punto a favor, así que fantástico. Oye, volvamos otra vez a la tarjeta, porque además de esto, fíjate que aquí puedo hacer varias cosas, ¿no? Además, también podría añadir a personas también. Puedo poner aquí notas, las que yo quiera. Puedo poner lo que decíamos antes, ¿no? Aquí puedo poner, pues, algún dato que quiera compartir. Pero fíjate que tienen que ser datos rígidos, no tiene sentido que sean cosas que se vayan moviendo, ¿vale? Entonces, por eso ponía links o ponía datos que sé que son fijos. Pero, por ejemplo, si tú quieres poner otra cosa más, después veremos que se puede utilizar los comentarios, que nos permite tener comentarios vivos, ¿de acuerdo? Cosas que van cambiando. Más cosas. Lo siguiente, ¿de acuerdo? Es lo que se llama la lista de comprobación o lo que en anglosajón, ¿de acuerdo? Sería el checklist, que básicamente es un listado de puntos diferentes para hacer esa tarea. Aquí, como siempre, hay que ir mucho en cuidado. Yo recomiendo, de verdad, tener los mínimos posibles, porque para mí el checklist solo es para aquellas cosas que son rutinarias siempre, porque no tiene sentido que las tareas nuevas tengan checklist. Para ello, divide las tareas antes. Divide algunas de las tareas y anota lo que sea, pero no hagas, de acuerdo, una lista de comprobación de todas las tareas, porque al final es una auténtica locura. Tener tareas y subtareas cansa muchísimo porque tienes que ir completando una a una, al menos personalmente, y es un tema personal, no lo recomendaría que lo hicieras de esta manera. Entonces, dentro de lista de comprobación, ¿de acuerdo? Fíjate que aquí puedo añadir, pues eso, subtareas, ¿no? O subcosas, o cosas a tener en cuenta, ¿no? Sería básicamente, pues eso, subtarea, ¿de acuerdo? O pasos a tener en cuenta, ¿sí? También podría ser, o lo que sea, ¿no? O, por ejemplo, páginas a tener en cuenta también, elementos a revisar, es decir, me estoy inventando cosas, pero evidentemente podría ser cualquier cosa de estas, o incluso también, pues eso, cifras a tener en cuenta, incluso también personas a contactar. Imagínate una lista de ventas, ¿no? Aquí también podría ser interesante. Incluso un CRM lo veo más útil, en este sentido, Lisbeth, ¿no? Lo que me comentaba antes. Aquí lo veo bastante más útil, un pequeño CRM, si no es algo muy complejo, lo veo bastante útil también de hacer en Planner porque te permite hacerlo. De hecho, algún día quizá hacemos un vídeo sobre esto, cómo crear un propio CRM, de acuerdo, aquí dentro, que la gente que no conozca un CRM sería pues un Customer Relationship Management, que básicamente sería cómo hacer el seguimiento de tus clientes, a saber si han comprado, no han comprado, si están en la rueda, si no están en la rueda. Interesante este tema también, ¿no? Bien, pues entonces fíjate que esta lista, como puedes ver aquí, tienes varias opciones. De hecho, una vez tengas esta lista de comprobación, tienes aquí, como puedes ver, dos opciones, ¿de acuerdo? A nivel lateral. Una de ellas, ¿de acuerdo?, es que lo puedes convertir a tarjeta, ¿sí? Entonces, de esta manera, por ejemplo, si ves que una de estas tareas se convierte en algo grande, lo que puedo hacer, ¿de acuerdo?, es hacer clic aquí y que esta tarea, de acuerdo, se convierta en tarjeta. Entonces, le hago clic aquí y fíjate que si ahora salgo un momento y vuelvo aquí, me saldrá esto, ¿no? Es decir, justamente me saldrá la subtarea aquí como si fuera una tarea nueva. Es como si hubiera pasado de este checklist a una tarea normal. Entonces, esto es un pequeño detalle que está bien, sobre todo para aquellas cosas que primero pensabas que eran menores y resulta que después se convierte en una tarea más grande. Pero recuerda, las tareas, no los proyectos, las tareas deberían tener una máxima duración de 90 minutos para que no sea algo totalmente ingestionable, ¿de acuerdo? ¿Sí? Perfecto. Más cosas, ¿de acuerdo? Más cosas. Volvemos otra vez aquí al punto. Sí, esto tiene información infinita. Más cositas que puedo hacer. Lo otro es mostrar en tarjeta, que es como exactamente antes como la descripción. Si yo hago que se muestre en tarjeta, fíjate que entonces veré todos los pasos, de acuerdo, subtareas a revisar. Incluso las puedo marcar desde aquí. Entonces es interesante en este sentido. Incluso aquí puedo ver las que he hecho, ¿no? De esta manera, si te fijas, aquí me dice que he hecho una de 6. Bueno, está bastante bien a nivel visual. El problema es cuando tienes muchas, ¿sí? Hay que vigilar con eso porque al final puedes llegar a tener una cantidad de ítems tremendo que no sé si a nivel agilidad es lo más o lo mejor, lo más recomendable a tener en cuenta. Así que esto la verdad es que funciona bastante bien, pero hay que tener en cuenta con esto. Perfecto. Más cosas. Bueno, fíjate que si bajamos un poco más, tenemos la posibilidad de poner datos adjuntos. Entonces, dentro de datos adjuntos, podemos poner dentro del mismo SharePoint, podemos añadir un archivo nuevo o podemos añadir un vínculo nuevo. Que en este sentido, de acuerdo, un vínculo nuevo sería pues una página web cualquiera o cualquier cosa. ¿Cuál es el tema? Que si añadimos algo, por ejemplo, en este caso añadimos aquí el planner, ¿de acuerdo? Ahí lo podemos guardar.
Fíjate que en este sentido yo puedo hacer clic directamente y también lo puedo mostrar en la tarjeta. E incluso, si te fijas, ahora vamos un momento atrás, te fijas, me sale aquí como una especie de logo, ¿no? Y está bien porque yo puedo hacer el clic aquí, se ve muy bonito. Bueno, está bien, ¿no? Un poco también que seas, que a nivel visual es súper interesante en este sentido, ¿no? Entonces, muy bien, lo tendríamos aquí. Volvemos otra vez. Entonces, en este caso lo que yo puedo hacer son varias cosas, ¿no? Puedo editar, ¿no? Por ejemplo, digo, pues mira, me saldrá esta es la imagen, o lo que puedo hacer también es directamente quitar, ¿no? No quiero realmente que salga esto porque es demasiado aparatoso. Perfecto, también lo puedes hacer. Muy bien, y esto sería lo que sería datos adjuntos. Además, estos datos adjuntos que tengas aquí y que modifiques, lo bueno que tiene Office es que todo está integrado, como decíamos antes. Entonces, cuando cambies algo aquí, cambies algo en Planner o cambies algo en SharePoint o en OneDrive, automáticamente todo se va a cambiar. Esto es bastante útil porque en este sentido tendrás siempre las mismas herramientas y cuando cambies una cosa aquí, la cambiarás allá y no tendrás la sensación de tener cosas duplicadas sin saber si están actualizadas o no. Así que Planner en este sentido, la verdad es que tiene grandes ventajas, así que ya lo estás viendo. Planner no está nada mal en este sentido. Oye, ha mejorado muchísimo. Tendrías que haberlo visto hace un tiempo. Nada de esto tenía disponible, además era mucho más puto a nivel visual, la verdad es que daba un poquito de pena en este sentido, entonces ha mejorado bastante. Oye, y lo recomiendo muchísimo desde ahora, sobre todo por toda la incorporación que tiene, ¿de acuerdo? Muy bien. Más cositas, de acuerdo, que quería comentarte antes de pasar a los comentarios, es esto de aquí, que te da una pista, de acuerdo, de cuándo fue creada. Entonces, cuando creas algo, hoy, por ejemplo, fue creada a esta hora, ¿de acuerdo? En este caso en España, el 22 de abril de 2021, a las 4:20, hora española, ¿de acuerdo? Entonces, fíjate que eso está bien, porque te permite saber cuándo creaste esto y si lleva mucho tiempo aquí, porque a veces esto puede pasar aquí el tiempo y se van acumulando las tareas. Y por último, ¿de acuerdo? Estaría lo que sería el mensaje, ¿de acuerdo? El mensaje. Recuerdo que en este caso podría poner, ole, pues imagínate que hay una actualización de un proyecto o de una tarea, ¿no? Pues ha habido un link, ¿no? O ha habido una nueva, no sé, imagínate que ha habido una nueva incidencia a nivel mundial y que hay que tener en cuenta una nueva regulación, ¿no? Incidencia o regulación. Entonces, aquí quieres hacer un comentario al resto del equipo, al resto de personas que forman parte, y tú aquí añades un link, por ejemplo, ¿no? Y aquí pondrías el link, ¿de acuerdo? De lo que sea. Y de esta manera, ¿de acuerdo? Cuando yo envío el comentario, fíjate que se puede ver aquí en la parte de abajo, ¿no? Entonces, en este sentido, se vería quién lo ha puesto y aquí se vería el link de esta persona. De esta manera tenemos un chat interno y esto lo que nos hace, y creo que es importante, es que, ¿de acuerdo? No tendrías, ¿de acuerdo?, que poner este link en otro sitio o simplemente enviar un correo. De hecho, lo bueno que tiene Planner y estas herramientas es que tienes integrado la posibilidad de escribir mensajes, actualizaciones y no tener que hacerlo, de acuerdo, en un mismo correo. Nos evita muchísimos mensajes y para mí es bastante útil en este sentido. Así que aquí puedes añadir comentarios, decir quién hace qué, por ejemplo, ha habido una novedad, una cosa a tener en cuenta, así que ya lo sabes, ¿de acuerdo? Puedes añadir todo esto también aquí. Pues bueno, básicamente todo esto sería la información que te permite hacer una simple tarjeta y esta tarjeta es especialmente útil porque permite hacer muchísimas cosas. ¿Cómo lo ves lo de las tarjetas? ¿Alguna duda al respecto? Es decir, alguna cosa, alguna funcionalidad que te gustaría conocer sobre esto o alguna duda que tengas, oye, ¿es compatible con tal? ¿Esto es compatible con otra cosa? Coméntame en el chat, ya lo sabes, estamos en vivo en LinkedIn, estamos en vivo en Facebook, cualquier mensaje que tú tengas, pues adelante. Soy Miquel Nadal, especialista en neurociencia y productividad personal y vengo a enseñarte una herramienta, de acuerdo, que llevo indagando bastante tiempo, que es Microsoft Planner. Ya había hecho algún tutorial, pero la verdad es que quería hacer un tutorial bien, de estos que sabes que están ahí con pelos y señales, bien diseñado para que veas cómo funciona. Así que gracias de verdad por todo el feedback. Lisbeth me dice, esta sesión está increíble. Oye, pues gracias a ti, de verdad, la verdad es que lo agradezco un montón. Sería bueno si pudieras mostrarnos cómo utilizar Yammer en otra sección. Sí, por supuesto, claro que sí. De hecho, hablaremos de muchas herramientas también de Office, que sé que a mucha gente le interesa también, y cómo la podemos utilizar. Porque el problema de estas herramientas, como siempre, no son tanto las funcionalidades que tienen, sino el uso que les damos, ¿no? Entonces, totalmente de acuerdo con Lisbeth, como comentaba antes, ¿no? Así que gracias de verdad por tu comentario, lo agradezco un montón. Entonces, ¿qué voy a decirte? Es decir, si te interesan estos temas, pues te puedes subir al canal de YouTube, ¿de acuerdo? Porque vamos a publicar mucho más sobre esto. De hecho, hay varios vídeos también sobre herramientas ya que hemos publicado. Más cosas, ¿de acuerdo? Volvemos otra vez aquí. Como decíamos antes, aquí teníamos la lista de tareas puntuales donde tendremos las cosas que hay que hacer esta semana, ¿sí? Fíjate que creamos aquí un separador, que es la parte de arriba, y las cosas, ¿de acuerdo?, que hay que hacer más allá de la otra semana, ¿de acuerdo? Entonces, perfecto. Dicho esto, ¿de acuerdo? Si entramos ya aquí, lo que vendría después son los días de la semana, porque claro, una cosa es la lista de tareas puntuales y lo otro sería los días de la semana. En este caso voy a ser benevolente y no voy a poner sábado y domingo, pero sé que muchos de vosotros, ¿de acuerdo?, están trabajando también aquí los sábados y domingos. Voy a poner solo lunes, martes, miércoles, ¿sí? Perfecto, muy bien. Y jueves y viernes, ¿sí? Fíjate que aquí puedo añadir en cada uno de los depósitos, ¿no? Los depósitos, a ver, ponerlo aquí. Perfecto. Muy bien. Gracias, Alfonso, a ti.
Gracias a ti por estar aquí, ¿de acuerdo? Compartir este espacio. Muy bien, ahora ya lo tenemos casi listo, ¿de acuerdo? Vamos a volver otra vez al principio. Entonces, ¿cómo funciona el plan semanal o qué te recomiendo que utilices este proyecto? Entonces, para hacerlo sencillo, fíjate que aquí tenemos las cosas que hay que hacer esta semana y las cosas que hay que hacer de acuerdo en otra semana. Además, aquí abajo, si te fijas, me salen las completadas. Por lo tanto, yo puedo ver realmente qué es lo que está completado. De esta manera, si te fijas, aquí puedo ver que está completada por mí. Además, puedes ver por quién está completada, que esto es interesante, o quién marcó que está completada y resultó que no estaba hecha, ¿de acuerdo? Que también puede pasar. Esto lo hemos visto en muchos equipos. Aquí, a ver qué pasa. Fíjate, incluso la puedes desmarcar si quieres, ¿no? Este tick que tiene verde, yo de hecho lo puedo desmarcar y cuando lo desmarco vuelve otra vez en el sitio donde estaba. En este caso, de acuerdo, lo voy a marcar otra vez, pero que sepas, de acuerdo, que existe la posibilidad de desmarcar, ¿sí? Bien, ahora que ya tengo creado lunes, martes, miércoles, jueves y viernes, una cosa que voy a hacer ahora es crear las cosas de control. Recuerda que antes te he dicho que había dos tipos de tareas. Por un lado, las tareas puntuales y por otro lado, de acuerdo, las tareas de control. Entonces, las tareas de control, y creo que es muy importante, las tareas de control al final son aquellas repetitivas que tienen una frecuencia conocida. Por ejemplo, uno muy tonta, que sería la revisión diaria, ¿no?, del sistema, saber qué vas a planificar, la planificación del día siguiente. Esto sería una tarea de control. Otra que sería muy sencilla es revisar el correo. Pero después hay algunas más complejas, como por ejemplo revisar, no sé, los KPIs del equipo, revisar, por ejemplo, cosas que está haciendo otras personas, revisar, por ejemplo, los documentos generales. Hay muchísimas cosas que podríamos hacer. Entonces, en este sentido, lo vamos a poner aquí en mayúscula, ¿de acuerdo? Y vamos a poner las tareas de control. Y una vez las tengas, ¿de acuerdo? Dentro de las tareas de control, lo que vamos a hacer, ¿de acuerdo? Y esto es importante, vamos a añadir aquí una lista de comprobación. Y, por ejemplo, lo que podemos hacer es primero, ¿de acuerdo?, poner listas de comprobación o listas de tareas de control profesionales, porque tiene que haber las dos, ¿de acuerdo? Aquí podemos poner, por ejemplo, un icono si quieres, no sé cuál que te apetece más, por ejemplo, profesionales. Vamos a poner, por ejemplo, aquí un cerebro, ¿sí? ¿Cómo lo ves esto del cerebro? ¿Bien? ¿Te gusta? Vamos a poner aquí esto, control profesional, muy bien. Y ahora vamos a añadir cuáles serían aquellas, ¿no? Pues, por ejemplo, decíamos antes, revisión de la agenda, ¿no? Revisión diaria, ¿no? Revisar KPIs del equipo. Que podría ser preparar reunión periódica, periódica del martes. Y otra podría ser, por ejemplo, revisar control de calidad del equipo, por ejemplo. Me lo estoy inventando. Obviamente, cada uno puede poner los que quiera. Entonces, son cosas que yo sé que tengo que hacer cada día y me va bien tenerlos como recordatorios, como checklist simplemente, ¿no? Después, de acuerdo, la siguiente, como decíamos antes, yo puedo añadir también lo que serían las tareas de control personal. ¿Sí? Como ves aquí, tareas de control personal. Entonces aquí puedes poner otro icono. Vamos a poner algo más bonito, ¿no? Porque aquí todo es muy romántico. Vamos a poner un corazón azul. ¿Qué te parece? Un corazón azul. Vamos a añadirle aquí. Fíjate que en este sentido puedo poner aquí los iconos. Lo hacemos más bonito. Teníamos aquí las de control personal, ¿no? En este sentido aquí pueden, por ejemplo, pues no sé, correr, caminar. Lo invento. Evidentemente cada uno puede las que quiera, ¿no? Aquí podemos aquí comer una pieza de fruta o verdura, agradecer algo que te pasó, que está por pasar, o escribir diario emocional. Lo estoy inventando, es decir, puede ser cualquier cosa, ¿no? Pues fíjate que este sentido está muy bien porque esto nos permite, ¿de acuerdo?, que podamos tener aquí una lista de comprobación de las cosas que yo voy a hacer diarias. A lo mejor aquí hay muchas, ¿eh? Ahora estoy poniendo algunas solo para que veas cómo funciona. Y acuérdate que tienes la opción de mostrar en tarjeta, que esto lo que hará, ¿de acuerdo?, es que las veas en la misma tarjeta, ¿no? En este caso, cuando lo tengamos, fíjate que aquí tendrían mis tareas de control diarias y por eso es importante mezclar tanto la parte profesional como la personal. Porque la profesional, y esto ya lo sabes, siempre lo cumples. Siempre cumplimos la parte profesional. Pero la personal es como que, bueno, no pasa nada. Tengo una agenda secundaria por allá, bueno, no la reviso casi nunca, pero en fin, creo que es importante, de acuerdo, que mezcles eso para cumplirlo, sobre todo para darte un poco más de crédito, porque al final muchas veces nos damos siempre el segundo lugar y creo que el segundo premio, como sabes, es de losers, ¿no?, por decirlo así. Creo que es importante compartir el primer premio y el primer premio que sea personal y profesional también a la vez, ¿no? Y además de eso, puedes añadir, de acuerdo, todas tus tareas puntuales. Tareas puntuales, tarea puntual, la que sea, ¿no? Pues en este sentido, aquí tendrías mis tareas puntuales, que de hecho las puedes mover. Fíjate que yo lo puedo arrastrar, ¿no? Lo muevo aquí y lo bajo, ¿de
acuerdo? De hecho, también las tareas de control, si tienes muchas, lo que puedes hacer es que no aparezca en la tarjeta. Entonces, fíjate cómo quedaría. Entonces, lo que tendrías aquí, las tareas de control, y te saldría que tienes 0 de 13 por hacer. Simplemente te saldría el número y ya está, ¿de acuerdo? Esto es igual que Trello, por ejemplo, si lo has utilizado, es exactamente igual. Entonces, la idea es hacer exactamente lo mismo para todos los días. Entonces, lo que voy a hacer ahora es copiar tarea y directamente lo que voy a hacer es ponerla el martes. La voy a copiar tal cual. Aquí voy a hacer lo mismo, ¿de acuerdo? Sí. Fíjate que lo voy a hacer es copiar, voy a poner aquí copiar tarea y la voy a poner de acuerdo el miércoles. Muy bien, ahora que ya tengo la del miércoles, fíjate que voy a copiar tarea y la voy a poner el jueves. Copiar, perfecto. Vamos a poner aquí un poquito más para allá. Muy bien, vamos a ir al jueves, copiar tarea y lo vamos a poner de acuerdo el viernes. ¿Sí? Entonces ya tendría mis tareas de control que son repetitivas todos los días y que esto es una cosa que prácticamente no tengo que cambiar. ¿Sí? Entonces, muy bien. Tendría aquí mis tareas puntuales. De hecho, aquí podría añadir más tareas puntuales. Tarea puntual. ¿Sí? De hecho, aquí lo podemos copiar, ¿de acuerdo? Para tenerlo todo. Perfecto. Ahí está. Muy bien. Esto lo podemos añadir también. Perfecto. Muy bien. Aquí lo podemos añadir también. Entonces, de esta manera, el orden que al menos a mí personalmente me gusta mucho y que recomiendo siempre en mis talleres es tener algo parecido a esto, ¿no? Y de esta manera, cuando tengas aquí las tareas puntuales, las tareas de control, si te fijas, al final nos permite muchísima claridad, porque yo sé las cosas repetitivas que siempre hago y de la otra manera, de acuerdo, puedo ver las tareas puntuales que tengo en los determinados días, ¿no? Entonces, en este sentido, yo lo que puedo hacer también es tener toda esta información en un mismo sitio, ¿no? Entonces, está muy bien tenerlo aquí porque visualmente yo puedo ver lo que tengo que hacer esta semana y lo que no haga esta semana, pues evidentemente no lo voy a hacer. Entonces, fíjate cómo funcionaría la revisión diaria, ¿no? La revisión diaria sería básicamente que aquellas tareas puntuales que no hiciste, imagínate que esta la haces, ¿no? O al revés. Vamos a hacerlo al revés. Fíjate que esta sí que la haces, ¿no? Y por lo que sea, esta no. Pues evidentemente lo que harías, y esto es obvio, seguramente ya lo has hecho muchas veces en el calendario, lo que harías es pasarla aquí, ¿de acuerdo? Lo pasarías a otro lado. Eso, correctísimo, ¿de acuerdo? Muy bien. Entonces, en el caso de que esto lo vayas moviendo, pues a lo mejor esta también la harías. Entonces, lo que vas a hacer es pasar esta aquí, ¿no? Y al revés. Vamos a hacer esta, ¿de acuerdo? Vamos a copiar esta, la voy a hacer y esta la voy a mover, ¿de acuerdo? Aquí. Esta la voy a hacer al revés. Esta no era. Esta la voy a marcar, ¿de acuerdo? Y esta la voy a pasar aquí. Cuando llegues al viernes, lo importante es decidir, oye, de estas tareas que tengo aquí, ¿sí? De estas tareas puntuales que tengo aquí, ¿cuáles de ellas voy a hacer la semana que viene? Porque sí o sí hay que hacerlas, es decir, las pondría otra vez en el lunes. Fíjate que esto lo puedo arrastrar, ¿sí? Ahí está, lo puedo poner en el lunes, ¿de acuerdo? Lo pondría en el lunes. Y de las que no voy a hacer, por ejemplo, esta, considero que ya la semana que viene no la voy a hacer, lo que voy a hacer es añadirla otra vez en el, ¿de acuerdo? En las tareas pendientes, ¿no? Como ves, esto lo tenemos aquí, lista de tareas puntuales. Y como no lo voy a hacer esta semana, lo voy a añadir aquí abajo, en la semana en curso. De esta manera, fíjate que de algo muy sencillo, tendría mi semana en curso con mis tareas, tanto las que son repetitivas de control como las que son puntuales, y lo podría tener de esta manera. Entonces, cuando hagas la revisión semanal de esta lista madre, que es la más importante de todas, donde están todas las tareas de todas, mi recomendación es que pongas, ¿sí?, este separador de semana en curso en la parte de arriba del todo y las que tengas abajo, ¿de acuerdo? Tú decidas en qué día van, ¿no? Por ejemplo, digas, oye, pues la de crear contenido para LinkedIn, esta la voy a hacer el martes, ¿de acuerdo? Esta que tengo que revisar el producto de packaging, no sé qué, no sé cuántos, perfecto. La voy a hacer el miércoles, genial. Entonces, fíjate qué interesante, porque en este sentido la podemos ir moviendo y la podemos ir poniendo aquí, ¿no? Entonces, en este sentido, no sé por qué sale ahí como completa, ahora sí. Entonces, simplemente lo puedo hacer de esta manera, ¿sí? Perfecto, pues ya está, no tiene más. Y una última cosa que quería comentarte, ¿de acuerdo? Dos últimas cosas, dos sorpresitas, ¿de acuerdo? Que tiene que ver con esto. Es que, además de esto, yo puedo programar estas tareas. Es decir, cuando le pongo una fecha, como puedes ver aquí, me aparece también aquí, ¿sí? Me aparece también en este calendario. De hecho, es muy interesante porque aquí, ¿de acuerdo? Me sale primero, como ves, las que tienen fecha y las que no tienen fecha me salen en el lateral derecho y me pone que son tareas sin programar, ¿de acuerdo? Son tareas sin programar. Pues bien, el tema de la programación y por qué sale en el calendario o por qué no sale en el calendario es bastante sencillo. Entonces, de hecho, si yo ahora, por ejemplo, voy a mi calendario, ¿de acuerdo? Voy a ir al calendario web. No me salen las tareas de Planner por defecto, tengo que añadirlas yo. Entonces, ¿cómo lo voy a hacer para que salgan mis tareas, de acuerdo, directamente? Entonces, para hacerlo, lo que voy a hacer es lo siguiente. De momento voy a quitar estos calendarios, voy a poner aquí el calendario y voy a añadir uno de los calendarios. Entonces, ¿cómo lo voy a hacer? Muy fácil. Mira, voy a darle aquí, ¿de acuerdo? Voy a hacer clic aquí, ¿de acuerdo? Y para que se vean, aquí no lo puedo hacer porque no me permite ver solo una tarea. Lo que tengo que ir es al plan general, ¿no? Y el plan general es este de aquí.
Entonces, el plan general tenemos que ir a los 3 puntitos para que se vea después en el calendario, darle clic aquí y una vez estés aquí, fíjate que hay un botón que se llama agregar plan al calendario de Outlook, ¿sí? Entonces, le voy a dar clic aquí y me permite varias opciones, ¿no? Publicar, ¿de acuerdo? Como puedes ver aquí, compartir con cualquier usuario. Entonces, me saldrá aquí el link, ¿de acuerdo? El link que sirve para agregar. Igualmente, también hay un botón que se llama agregar a Outlook. Entonces, puedo agregar este calendario para que me salga también en mi Outlook. Entonces, cuando yo le doy a agregar, fíjate que automáticamente voy a aparecer aquí en el calendario, justamente donde estaba antes, y me permitirá, de acuerdo, agregarlo. Entonces, ahí le vamos a llamar Planner, plan semanal, ¿de acuerdo? Sí, simplemente esto, y lo puedo agregar a otros calendarios, a mis calendarios, a lo que yo quiera. Entonces, lo voy a importar, ¿de acuerdo? Fíjate que en este sentido me pide aquí que yo le dé el OK, aquí está la web, ¿de acuerdo? Y una vez lo tenga, fíjate que ahora ya lo tendría listo. Entonces, en este sentido, ahora me saldrá aquí al final de todo, ¿sí? ¿Lo ves? Entonces, fíjate que cuando tenga activado este calendario, que es el de Planner, ya me sale como tarea. Y esto es importante, te sale como tarea, no como evento. Es decir, no tiene hora concreta, porque las tareas no tienen hora concreta. Al final tú decides en qué momento del día las vas a hacer. Así que es una forma, de acuerdo, de fusionar una cosa con la otra. Así que es la primera sorpresa que quería marcarte, porque creo que es interesante hacer esta fusión, que no solo las tareas las veas en Planner, sino que además también las veas en tu propio calendario de Outlook, porque no solo es este es el web, pero también lo verás, de acuerdo, en tu calendario de escritorio, es decir, el calendario de escritorio que tienes descargado, ¿no? Y que sueles utilizar a menudo a nivel corporativo. Y una última cosa, de acuerdo, que quiero que es importante es la fusión de Microsoft Teams justamente con esto. De hecho, que sepas, de acuerdo, que tengo un tutorial en mi canal de YouTube, que antes decíamos, de más de 18 vídeos, donde vas a encontrar cómo utilizar Microsoft Teams. También hablamos del tema de Planner, es decir, cómo incorporar Planner dentro de Teams. Pero fíjate que tú, dentro de Teams, cuando tú añades aquí, de acuerdo, una de las pestañitas en cualquiera de los equipos que tengas, dentro de Microsoft Teams hay una funcionalidad, de acuerdo, que como bien sabes, tiene que ver con el Planner. De hecho, tú puedes añadir el Planner, pero tiene una particularidad. Y es que el Planner, ¿de acuerdo? Fíjate que está unido con el To-Do. Son la misma herramienta en el Teams. Es decir, en el Teams, curiosamente, de acuerdo, son la misma herramienta. Se fusionan, porque al final es verdad que son tareas igualmente. Entonces, en este sentido, puedes ver las dos visiones. Entonces, tú puedes hacer clic aquí y lo activas. En mi caso, ya lo tengo activado, ¿de acuerdo? Ya está todo preparado, claro que sí. Entonces, voy a ver mis tareas de la semana y fíjate que en este sentido, yo dentro de Teams puedo tener el Planner integrado. Y esto es verdad que ayuda muchísimo, sobre todo para compartirlo con otros equipos y para juntarlo con todas las publicaciones y todos los datos que necesitas saber. Entonces, fíjate que aquí aparecería de lunes a viernes, como hemos visto antes, y tengo la posibilidad, de acuerdo, de verlo tanto en formato Kanban, como estás viendo ahora con los depósitos y las tareas, como en formato lista, que sería el formato, de acuerdo, que estás viendo ahora, que es el panel, y el formato lista, que sería exactamente el mismo que podrías hacer, de acuerdo, como si fuera una lista normal. Y fíjate que cada una de las tareas tiene aquí sus respectivos checklists. Esto sería un poco lo que pudieras ver como si hicieras el programa de To-Do. Al final también es un programa que existe y que hablaremos de ello. De hecho, haremos un tutorial también de Microsoft To-Do porque es muy interesante, es muy sencillo, pero realmente permite muchas posibilidades, así que hablaremos de ello. Oye, ¿cómo lo ves todo esto? ¿Qué te parece? ¿Tiene sentido? Quieres salvar también esta incorporación. Fíjate que aquí tienes también lo mismo, los gráficos, ¿de acuerdo? Que es un poco esto, lo que tienes que empezar, lo que estás haciendo, la programación, ¿de acuerdo? Es decir, si tiene calendarización o no tiene calendarización. Hay varias cosas, ¿de acuerdo?, que se pueden hacer aquí en el Planner. Fíjate que estamos haciendo un montón de cosas. Oye, esto... Hay muchísimas cosas que se pueden explicar, pero para mí es importante, ¿de acuerdo?, que veas un poco cómo funciona Microsoft Planner, ¿sí? Entonces, oye, preguntas, dudas, ¿cómo lo ves todo esto? ¿Tiene sentido? ¿No tiene sentido? ¿Hay alguna cosa que te gustaría saber? Oye, házmelo saber también aquí. Gracias de verdad por seguir hasta aquí, porque hay muchas personas, de acuerdo, que empezaron este live y siguen casi todas. Así que gracias de verdad por estar aquí, de acuerdo conmigo, compartiendo este espacio, porque creo que la herramienta da muchísimo de sí. Así que más cositas, de acuerdo, que quería comentarte al final. De hecho, quería terminar, de acuerdo, con qué pasa con todos los elementos que existen en Planner, con todo lo que hay en Office. Pues justamente, de acuerdo, lo que estamos haciendo ahora también es integrarlo todo. Vamos a hacer un montón de cursos sobre este tema, es decir, cómo puedes integrar Planner a tu estrategia de Teams, cómo lo puedes también hacer Teams en tu estrategia, pues, de To-Do, en todas las herramientas, en Yammer, que antes comentaban también. Así que todas las herramientas, de acuerdo, las estamos a tratar, pero fíjate que al final lo más importante es encontrar una metodología, un sistema. Esto realmente es lo que da valor a las herramientas, porque hay que ser sincero, las herramientas, la mayoría de ellas, casi todas hacen lo mismo. Todas hacen lo mismo, tienen las mismas funcionalidades, pero entonces hay que entender cuál es el valor que tiene cada una. Lo bueno que tiene, y esto lo decía muy bien Enrique antes, es que está bajo el paraguas de Microsoft,
Todas las empresas que utilicen el Office 365, por supuesto, es una garantía de seguridad y esto, evidentemente, pues está muy bien, ¿no? Hay que decirlo también, porque las herramientas externas a veces tienen el problema de que tienen ciertos leaks, ¿no? Ciertos gaps, ciertas brechas de seguridad que pueden ser desmanteladas por otras personas. Oye, ¿qué te pareció este tutorial? ¿Te parece interesante? Dime también en el chat de qué herramienta te gustaría que habláramos, ya sea de Office o de Google, de cualquiera de ellas, ¿de acuerdo? Coméntamelo en el chat. Pues, por ejemplo, como decía antes muy bien Lisbeth, ¿de acuerdo? A mí me gustaría hablar de Yammer para saber cuál es el potencial de Yammer, si tiene utilidad para mí o no tiene utilidad. Entonces, coméntamelo, ¿de acuerdo? Pónmelo en el chat sobre qué herramienta te gustaría hablar y si te pareció interesante lo que viste hoy o no te pareció interesante. Mira, oye, yo sigo que Plane ya sabía mucho, pero mira, tenía tiempo libre y quería verte, Miquel, por ejemplo. Ah, vale, perfecto. Si es así, nada que decir, ¿de acuerdo? Entonces, que sepas que este tutorial, si te perdiste algo, porque seguro que tendrás que volver a repasarlo sí o sí, seguro que tendrás que volver a repasarlo, que sepas, de acuerdo, que este tutorial lo vamos a poner aquí. Ahí está, perfecto, muy bien, lo vamos a poner aquí, muy bien, vamos a poner aquí el canal de YouTube para que te unas, te vas a unir, ¿sí? Estarás un poco felices en este sentido porque estamos creciendo y cada vez la idea sobre todo es llegar a este mensaje a más personas porque creemos que son tutoriales que valen la pena de verdad. Evidentemente esto lo tienes que valorar tú, faltaría más. Y también, de acuerdo, en Facebook, pues ya lo sabes, tienes aquí el link para poder acceder. Por mi parte, oye, pues encantadísimo. Gracias por todas las preguntas, por todas las consultas. Hay muchísimas cosas que han salido durante este tiempo. Agradecido un montón también por tus consultas, por estar aquí. Gracias de verdad, espero que te sea útil. Es un súper tutorial de más de una hora, ¿de acuerdo? Todo disponible para Planner, que sepas que estará colgado en YouTube, como decíamos antes. Por mi parte, escríbeme en privado si te gustaría saber más sobre esto. Si quieres alguna herramienta en concreto, escríbeme. Yo contentísimo también de que lo hagas. Y cualquier cosita, ¿de acuerdo? Ya lo sabes, aquí estamos, ¿de acuerdo? En LinkedIn y en Facebook, solo para ti, ¿de acuerdo? Para que puedas contestar cualquier pregunta, cualquier duda que tengas. Así, compartiendo el conocimiento es como más se aprende y a partir de aquí puedes ver realmente las necesidades de la gente. Un abrazo muy grande, cuídate y nos vemos en el próximo live, ¿sí o no? Nos veremos, ¿verdad? Un abrazo, cuídate mucho. Chao, hasta la próxima.